Buenas tardes. Buenas tardes, me presento con ustedes. Mi nombre es Leobardo López, voy a ser su médico, o voy a ser el médico en esta ocasión. Voy a apoyar a la nutrióloga Yadira en cuanto al tema de las emociones y la alimentación. No sé si ya empezamos como tal, esperamos un minutito. No sé, ustedes me indican. Bueno, creo que me dicen que ya empezamos. Bueno, pues primero que nada, mucho gusto en conocerlos a todos de esta manera virtual y de estas nuevas, apoyándonos en nuestras nuevas tecnologías que realmente son de mucha utilidad. Entremos un poquito en el contexto de la plática que vamos a dar el día de hoy, para la cual me invitaron. Me comentaban que querían hablar un poquito sobre las emociones y la alimentación. Es un poco extenso el tema y un poco complicado desde la perspectiva que tendríamos que abordar pues muchas patologías donde las emociones son o podrían manifestarse de manera para la comida. Pero preferiría yo abordar el tema de una manera en que yo lo doy cuando me toca dar cursos en algunas escuelas, en algunos talleres, en algunas empresas, donde nosotros siempre hemos, o yo he postulado algo muy interesante que yo siempre les he dicho, que en México el amor engorda. ¿De acuerdo? Tenemos una tesis de hace muchos años donde hablamos que en México el amor engorda porque estamos muy relacionados o estamos muy acostumbrados a que todas nuestras muestras de cariño y de afecto se expresan a través de la comida. El ejemplo más claro es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos alguna celebración, lo primero que pensamos es en qué vamos a dar de comer. Te lo recomiendo muchísimo. ¿Qué vamos a dar de comer? Es la boda, ¿qué vamos a dar de comer? Es el bautizo, ¿qué vamos a dar de comer? No sé si toda la gente que está conectada es de México como tal, o hay de otras partes de otros estados del país, del mundo, no lo sé. Pero al final del día, una tesis que sostenemos, como les decía, es esta parte, ¿no? Que en México el amor engorda. Estamos muy relacionados a manifestar nuestras emociones y a relacionarlas con los alimentos. Es un contexto cultural porque nosotros estamos acostumbrados a demostrar o a dar nuestras pruebas de cariño con lo que comemos. Y eso se vuelve un tema porque entonces, emocionalmente, siempre buscamos o tenemos una satisfacción en complacer a nuestros seres queridos con comida. Eso lo aprendemos pues prácticamente desde que somos pequeños, ¿no? En nuestra casa o desde que somos criados, pues siempre la mamá nos da un regalito, nos premia con un dulcecito, nos premia con un extra por haber comido, por haber hecho bien alguna actividad, por haber logrado algún propósito o haber alcanzado alguna meta. Siempre se nos recompensó o siempre se nos ayudó con el alimento. Entonces, sí es una realidad que tenemos que aprender a desvincular, como nosotros le decimos, esas relaciones a la comida. No son malas. Al final del día, es una manera de también nosotros conocer a nuestro entorno y tenemos que hacerle caso a la parte cultural, que eso también es muy importante porque nosotros estamos muy relacionados culturalmente con la comida, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa que les digo yo que en México el amor engorda, mucho de nuestro trabajo, como lo comentaba la nutrióloga, es de prevención. A nosotros nos gusta hablar de prevención porque realmente es el momento en que nosotros vamos a tener la oportunidad de mejorar, aumentar o nuevamente recuperar nuestro estado de salud, regresando al tema de la nutrición. Cada que nosotros logramos hacer un vínculo con la comida, también logramos o también tenemos que darnos cuenta qué está generando esa comida o ese alimento como satisfacción personal. Mucha gente, pues como lo sabemos, come porque es ansiosa. Esa palabra, recuerdan que es muy utilizada a la hora de
de tener un tema de alimentación, la ansiedad. Siempre hablamos, es que yo como porque estoy ansioso. Entonces, muchas veces, hablando desde el tema de la alimentación, pues es complicado porque no sabemos qué genera esa ansiedad en nuestro paciente o qué genera esa ansiedad en la persona a la que vamos a tratar. Muchos pacientes siempre nos dicen o nos hacen la observación que están estresados, que están enojados, que están tristes. Inclusive creo que hemos escuchado también mucho esa parte de, ¿sabes qué? Pues no quiero comer o ya me enojé y se me fue el apetito, ¿no? Entonces vamos de extremo a extremo. O comemos mucho o dejamos de comer porque estamos en un estado emocional que nos está causando esa necesidad. En México, o particularmente en México, es un país donde no se hace prevención. Es un país donde no tenemos un sistema de salud que haga prevención. Nuestro estado de salud siempre va a estar, pues prácticamente condicionado a ya estar enfermos o ya llegamos a nuestro médico, a nuestro nutriólogo, cuando ya estamos enfermos, no antes, no hacemos prevención. Entonces es muy importante empezar a hacer esa prevención desde casa. ¿Cómo? Volvemos al tema de las emociones, aprendiendo y reconociéndonos qué es lo que nos genera esa necesidad de comer. Generalmente, al no hacer prevención, pues ya el paciente o la gente cuando llega a nuestro estado, a nuestro consultorio, pues ya son gentes que tenemos con padecimientos ya muy arraigados y más que el padecimiento, costumbres. Porque es muy complicado poder quitarle una costumbre a una persona que lleva 30, 40, 20 años con costumbres bastante arraigadas. Y esas costumbres, volvemos al mismo tema, vienen derivadas de nuestras emociones. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el entorno social también de nuestro paciente. Tenemos que tomar en cuenta o tenemos que saber qué es lo que está realmente pasando en todo el entorno que tenemos alrededor de nuestro paciente. Es muy complicado porque también al paciente tenemos que verlo, o en lo personal nos gusta verlo como un todo. Es un ente biopsicosocial. Y esa sería como la manera en que veríamos a nuestro paciente de manera completa. Pero también hay otra esfera, que es la esfera espiritual. Biopsicosocial, y la cuarta esfera, que es el paradigma de la salud del siglo XXI, que es la espiritual. Todos sabemos que nuestro paciente va a tener creencias y esas creencias van a modificar lo que come, por qué lo come y para qué lo come. ¿Me explico? Entonces, muchos pacientes o muchas personas están condicionadas a su cultura, a su estatus social, a sus creencias religiosas en cuanto a lo que comen. Entonces, esos estados pues, van a generar precisamente una cultura de lo que comemos. Antes, como yo le comento al paciente en consulta, pues antes relacionábamos mucho que el niño cachetoncito, gordito, era el niño que estaba sano. ¿Se acuerdan? Que las abuelitas nos decían, ese niño está cachetón, está rosadito, está rozagante, está rosita de su cara, es un niño sano. Y si no estabas así, pues las propias abuelitas te decían, ¿no? Hazle un atole, dale de comer esto, dale de comer el otro, porque ese niño necesita verse diferente. Al día de hoy, ya de esas abuelitas tal vez ya no hay, pero está la abuelita moderna, la abuelita que ahora, pues en lugar de hacernos un atole o hacernos un caldito o algo, pues nos lleva al fast food, ¿no? A la comida rápida, a las hamburguesas, a la pizza, pero de la misma manera porque trata de demostrarnos ese aprecio o ese cariño que nos tiene. Entonces, o que le den los nietos. Entonces, vuelves otra vez a lo mismo, ¿no? A condicionar muchas recompensas y muchas satisfacciones. En México también es una grosería decir no a la comida.
es una falta de respeto o es una descortesía si a ti te invitan a comer, pues que a la gente le digas, no, gracias. Es una descortesía y esto, pues al final del día, se transforma también en un compromiso social, que tienes que comer porque tienes que comer, sea lo que sea. Entonces, volvemos al tema. Yo lo veo desde un trasfondo un poquito más cultural, lo que se está haciendo, lo que se está modificando y lo que tienes que hacer. ¿Cuánto tiempo, o más bien, muchas de las, en este momento que estamos viviendo de la convivencia, pues hasta cierto punto obligada por la situación actual, también nos ha enseñado, nos empieza a demostrarle a la gente que realmente sabe de sí mismo, de su familia, de sus hijos en cuanto a alimentación. ¿Por qué? Porque al día de hoy empezamos a darnos cuenta, después de 15, de 20, 30 días de convivencia diaria, qué realmente comemos, qué le gusta a mis hijos, qué realmente no comen, por qué se lo comen, dónde estoy haciéndolo o qué estoy haciendo para que mi hijo o mis hijos lo coman, inclusive hasta mi esposo, ¿no? O la esposa, porque volvemos al tema, ¿cuánto tiempo pasamos juntos para también comprender hacia dónde está nuestra alimentación? La mayoría o un grueso de la población siempre busca o siempre está pensando, bueno, más bien, muchos de los roles actuales de la gente, muchos de los roles actuales de la gente también se han modificado. ¿En qué aspecto? Antes, la mujer se dedicaba a las labores del hogar y como tal tenía pues a cargo la función o la responsabilidad de hacer comer, de hacer la comida. Hoy en día esos roles han cambiado. Hoy en día la mujer también trabaja. La mujer también tiene tiene su desarrollo académico, su desarrollo laboral, y eso ha quitado o ha modificado ciertas costumbres. Al día de hoy, si tú llegas y le dices a tu esposa, oye, después de una semana de trabajo, de lunes a sábado, oye, vamos a comer en la casa, pues lo más seguro es que la esposa diga, pues lo siento, chaparrito, yo vengo de trabajar toda la semana y pues, no voy a cocinar, vamos a comer a la calle. Entonces, otra vez, se vuelve a generar ese círculo donde pues ya no comes en casa, te vas a comer a la calle, buscas otro tipo de alimentos y volvemos a la misma ruedita. No vuelves a ser consciente de lo que comes porque empiezas a compensar y a recompensarte por una semana de trabajo. ¿Me explico? Entonces, entrando en este contexto, y es un poquito muy amplio, de algunos roles, de algunas situaciones, pues ahora personales, de convivencia, de trabajo, pues nos lleva nuevamente a ver que mucho de lo que comemos o de la condición para poder ingerir alimentos es nuestro estado de ánimo. Muchas personas siempre manifiestan que si están contentos quieren comer cierto tipo de cosas. Muchas otras, si están tristes, otro tipo de alimentos. Hay alimentos que por sus características bioquímicas van a generar o van a tener una injerencia en precursores neuronales, dopamina, serotonina, que nos van a generar emociones o nos van a ayudar a compensar esas emociones. Un caso muy particular es el chocolate. ¿Qué sucede cuando las mujeres o inclusive varones tenemos esa o se tiene esa pequeña preferencia por el chocolate? Bueno, muy probablemente estamos teniendo procesos donde algunos neurotransmisores, como la dopamina, están disminuidos. El chocolate, por su propia naturaleza, genera en nuestros centros neuronales la producción de estos tipos de neurotransmisores. ¿Qué sucede? Al consumirlos, en automático la respuesta es generar sensaciones de satisfacción, por lo cual condicionamos a seguir consumiendo este tipo de alimento para poder
tener esa sensación. Es muy complejo decir quién está triste o quién está contento, ¿no? Yo creo que ustedes, más que nada, pues podrán empezar a encontrarse con ciertas características, porque también es muy relativo decir que tú estás contento, tú estás enojado, cada quien conoce su carácter, pero sí es una realidad que hay elementos que nos van a generar esas sensaciones. Un caso muy interesante es, por ejemplo, en las mujeres, cuando están en un proceso hormonal, las mujeres, para poder generar estrógeno, que es la hormona principal en las mujeres, necesitan grasa, porque la grasa es precursora de estrógenos. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a tener preferencia, o las mujeres empiezan a tener preferencia por este tipo de alimentos. Más que una razón emocional, es una razón bioquímica, es una razón hormonal. El cliché está muy marcado. La chica comiéndose un litro de helado, la chica comiéndose una barra de chocolate justo en su periodo, o antes, o después, o cuando está triste. Pero este es un tema que vuelve a caer en el tema hormonal, porque el cuerpo necesita de esa grasa para producir esa hormona. Ajá. Entonces, por eso hormonalmente empezamos a tener esa predilección por ciertos alimentos. Entonces, como les decía, es muy complicado decir que tú estás enojado, tú estás contento, porque tú te conoces, pero bioquímicamente tu cuerpo te va a pedir algún elemento para que tú puedas llevar esa síntesis hormonal y tener los resultados que a ti te agradan. Cuestiones culturales, como habíamos platicado, ¿no? Somos un país que está muy acostumbrado a comer picante. No sé si ustedes coman o les guste, pero generalmente la gente que está muy condicionada a comer picante es gente que también tiene un tema de mucho, vamos a poner una palabra muy, muy coloquial para que se entienda, son pacientes con mucho resentimiento. ¿Me explico? Pacientes que o tenemos mucha carga emocional que nos dirige hacia esa parte, ¿no? Hacia la parte de, ay, es que yo sé que hubiera podido, pero por X y razón no lo pude hacer. Y el picante nos va a ayudar también a acelerar nuestro metabolismo. El picante tiene una hormona, que es un producto químico que se llama capsaicina, ¿de acuerdo? Y esa capsaicina nos va a acelerar el metabolismo. Por eso cuando nosotros comemos picante sudamos, ¿vale? E inclusive, si a alguien le ha pasado, y ahorita me lo comenta, ¿a poco no después de enchilarnos como que descansamos? Llegamos a una euforia así de, uy, 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 y de repente nos tranquilizamos. ¿Por qué? Porque hicimos que nuestro metabolismo se acelerara de un momento muy rápido, ¡frum! Y otra vez regresamos. Pero es una manera de también tener un descanso. No sé si hasta aquí, de lo que les he platicado un poco, tienen alguna duda o tienen algún comentario para ir hilando un poquito más nuestra conversación. No sé, los escucho. Perdona, es que aparte soy nuevo en esto del Zoom y estas cosas. Entonces, no sé, ¿tienen hasta aquí alguna duda, algún comentario? Creo que no. No, yo soy Paula. Hola, Paula. Totalmente, hola, ¿cómo estás? Totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Generalmente, cualquier padecimiento o patología parte de las emociones. Claro. Y mientras no te hagas responsable de la parte alimentaria, eh, tu padecimiento no se va a poder atender adecuadamente. Claro. Entonces es uno de los puntos más importantes, el saber cómo estás funcionando, cómo estás actuando, cómo estás comiendo, cómo es tu disciplina de la alimentación. Y qué está generando la forma en la que estás comiendo, ¿no? Porque son tus emociones. Finalmente, si estás en estado, en apariencia, hay pacientes que te dicen
que están en estado depresivo o de ansiedad y comen lo que se les pone enfrente. Finalmente ahí no están haciendo una conciencia de cuál es su problema, su padecimiento, su patología. Entonces tenemos que ser muy conscientes de todos los que estamos en el área de la salud, ayudando a los pacientes, de cómo podemos llegar a los pacientes, cómo podemos ayudarlos. Pero el primer paso es ayudarles a hacer una conciencia de cómo están alimentándose y a Claro, partir de qué emociones. fíjate que Sí. es muy importante, Paula, lo que acabas de decir, y justo me da mucho gusto esa retroalimentación y te voy a decir por qué. Yo siempre al paciente se lo digo en consulta y se lo digo muy honestamente. A ver, tú me puedes engañar a mí y puedes engañar a tu esposo, a tus hijos, y te estoy hablando del engaño de decirme qué sientes y cómo te sientes. Mi responsabilidad como tu médico es creerte, ¿vale? Pero tú no te puedes engañar. Tú no te puedes engañar. Tú sabes qué es lo que tienes. Hay que ayudarle al paciente a reconocerse. Porque una vez que el paciente se reconoce y el paciente deja de creerse la historia que se ha contado a veces durante muchos años, y no es porque sea mala, sino porque es una historia que a lo mejor al paciente le conviene en ese momento. ¿Me explico? Pero realmente, cuando tú entiendes y logras hacer que tu paciente se reconozca y se dé cuenta hacia dónde sus emociones lo han llevado, tienes, yo creo que más del 50% del tratamiento terapéutico realizado. Porque entonces ese paciente va a saber realmente qué es lo que necesita. Y ese paciente va a entender que lo que tú estás haciendo es porque él se sienta bien, porque él recupere su estado de salud. Porque muchas veces el paciente o los pacientes ni siquiera saben cuál es el motivo de la consulta. ¿Me explico? Pues te llegan y te dicen, me siento mal. Pues eso está todo dar. Todo el mundo se va a sentir mal en algún momento, pero realmente, ¿qué es lo que te molesta? Mucho paciente, ya que tocas esto, mucho paciente con artritis reumatoide, y eso a lo mejor muchos de ustedes lo saben, son pacientes que tienen mucho, pero demasiado enojo dentro de ellos. ¿Cuál es la posición del artrítico? ¿Se acuerdan? ¿Cómo está un artrítico? ¿Qué es lo primero que pasa con los dedos? Empiezas a tener deformidad en dedos, en extremidades. Es un paciente que tiene demasiado enojo dentro de sí. Cuando ese paciente no aprende a controlar esa emoción, pues por lógica razón se expresa. Digo, volvemos al mismo tema. Al final del día, toda emoción va a tener una consecuencia. Toda emoción va a tener una repercusión física. Empezamos de adentro hacia afuera, en la parte emocional. Todo paciente, y ojo, toda emoción mal tratada o canalizada nos va a dar una expresión física. Pacientes con mucho enojo, con mucho coraje, artritis. Gente que ha perdido o que ha intentado muchas veces y no consigue sus objetivos, la desesperanza, el fracaso, que ha perdido, como se dice popularmente ahí, las ganas de vivir, cáncer. Pacientes que tienen temas de expresión, ¿sabes qué? Yo no puedo hablar, no me dejan hablar, me cuesta trabajo comunicarme. ¿Cuál es el órgano más grande que tenemos? La piel. Pacientes con problemas para expresarse, para poder comunicarse, inmediatamente dermatitis, rash, problemas cutáneos. ¿Por qué? Porque la piel es el órgano más grande que tenemos, es el órgano de expresión. Y si nosotros no hablamos, va a pasar por ahí. ¿Les genera alguna otra duda? ¿Algún otro comentario hasta aquí? Hola, ¿qué tal? Perdón, nada más para recordarles que de este bloque de la sesión nos quedan 4 minutitos
Ok, Y luego les volvemos a mandar el enlace para que continuemos. Nos sí, quedan 4 minutitos entonces. ok, perfecto. ¿Hasta aquí a alguien le genera alguna duda? ¿Puedo decir algo sobre la artritis? Sí, claro. Soy Paula nuevamente. Muy breve. Gracias. Sí, que curiosamente hay cambios. Cuando empiezan a cambiar las emociones y la ira empieza a irse dentro de sí, curiosamente toda la deformidad empieza a mejorar. Así es. Es impresionante, de verdad, las emociones a partir de un padecimiento pueden cambiar siempre y cuando se haga conciencia hacia el paciente o el paciente lo acepte. Y el principio mayor es la alimentación, definitivamente. Claro. Sí, Sí, muy cierto. Sí. Sí, claro. Lo que decíamos y platicábamos, ¿no? Es un todo, es un todo y es un tema también de mucha conciencia que el paciente logre entender que el beneficio es para él. La salud es personal, así como la felicidad. Si nosotros logramos o hacemos entender a nuestro paciente que el beneficio es para él, el cambio es de verdad impresionante, el cambio es radical. Si nos apoyamos de técnicas como homeopatía, acupuntura, masajes, nuestro tratamiento alópata, que a veces es necesario, ¿por qué? Pues porque sabemos que está en una condición donde tiene que tener ese tratamiento, ¿no? Ok, perdón, es que me decían que creo que ya se va a cortar. La técnica que utilicemos va a tener una respuesta. Pero ¿cuál es la base? Lo que comes. Y te voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo que yo le pongo mucho a nuestros pacientes. Imagínate que tú te compras un carro, un BMW de 1,000,000 de pesos, y le empiezas a echar diésel. ¿Qué va a pasar con ese coche? En algún momento, de algún lado, va a tronar. No sabemos ni de dónde, ni cuándo, ni cuánto va a aguantar. Pero imagínate lo maravilloso que es tu cuerpo, la máquina tan perfecta que es, que le des lo que le des, no te deja tirado. Obvio, en algún momento va a tener una falla. Volvemos al tema. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni en qué. Pero si a tu coche no le pones gasolina, no arranca. Te hinques y le reces a quien le reces. Tu cuerpo nunca te ha dejado o te deja tirado. Entonces, el cuerpo es una máquina perfecta en todos los sentidos. Si nosotros le damos el combustible que necesita, que en este caso son los alimentos, tenemos una máquina que puede funcionar perfectamente la cantidad de años que sean necesarios. No es lo mismo adquirir una diabetes a los 22 años, a los 40, que a los 80 y o los 70 años. Y eso es porque el servicio de la máquina ya no lo echamos. Pero no es lo mismo que a los 22 años, por comer N cantidad de cosas y llevar una vida completamente sedentaria, sin una calidad alimenticia, lo vamos a tener, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Si regresamos al tema de lo que comemos, eso va a ser la gran diferencia en nuestro estado de salud. Por eso hablábamos que la alimentación debe ser preventiva. Cuando se da un medicamento, es porque el cuerpo por sí solo ya no puede realizar X función. Doctor, perdón la interrupción, pero está por cortarse la transmisión y en un momento enviamos el nuevo link.